Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 20 de marzo del 2025, con 21 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y amaneció fresco, señores. Parece que hay un frente frío porque andaba como en 18 grados la temperatura aquí en la capital, ¿eh? Bueno. Cuando entendíamos que ya estaba saliendo el calorcito, volvió para atrás un fresquecito. Vamos a disfrutarlo, a cuidarnos. Yo no puedo hablar mucho porque con esta gripecita, los otros días me atrabanqué aquí en el aire y tuve que salir rápido, raudo y veloz a pedir una pausa. Gajes del oficio, gajes del oficio. Bien, señores, ¿qué tenemos? El presidente dio unas declaraciones, siempre interesantes comentarlas. Ayer poníamos nuestra posición que en relación a una decisión que tomara la Fuerza del Pueblo, que la consideramos errónea, funesta. No vamos a referirnos a eso, ya esto no es un programa, ni somos voceros de esa gente, ni nada. Criticamos lo que entendemos esté mal en el gobierno, en la oposición, en el agua, en el mar, en la tierra, lo que sea. Nosotros no somos en este sentido objetivos e independientes en este programa. Lo que esté mal, que entendamos, lo criticamos. Lo que esté bien, lo aplaudimos. Así de simple, así de sencillo. Por otro lado, la Federal Reserve, y eso tiene mucho que ver con nosotros porque inmediatamente repercute en las decisiones de la política monetaria de nuestro país y las decisiones que toma la Junta Monetaria con respecto a si libera recursos, si baja las tasas, si las sube, si las mantiene, etcétera, etcétera. Pues la Federal Reserve, a pesar de las presiones que está recibiendo de parte de Donald Trump, que ya va para la segunda reunión ya que realiza en el periodo de Trump, mantuvo las tasas inalterables. Ayer yo les hacía un análisis, ¿no? y comentaba con ustedes las disyuntivas que tiene la Federal Reserve en función de las políticas que ha venido a aplicar el presidente Donald Trump. Y siempre trato de hacer el corte porque vamos a tener que siempre mirar hacia atrás y hacer una retrospectiva de un antes y un después. Partir del 20 de enero, que fue cuando subió Donald Trump, qué economía recibió, con los parámetros básicos para no enredarnos en la rueda de en las patas de los caballos, que fue crecimiento económico de 2.8, inflación controlada, estaba en 2.4, después repuntó a 2.6, pero tirando para el 2, desempleo de 4.1, prácticamente pleno empleo, como se dice en economía, una economía boyante, como en una ocasión les señalé, como le dijo el presidente Balaguer al presidente Fernández cuando le entregó en su primera gestión al Nobel presidente Fernández, jovencito, en el 96. Yo era funcionario del Banco Central y cuando Leonel llegó y le dijo el presidente Balaguer en un discurso que le entregaba un avión en pleno vuelo. Y era cierto, y era la verdad, y era la realidad. Y Leonel Fernández lo elevó mucho más, definitivamente. Le entregamos 26,000 millones el presupuesto de ese año. El presupuesto del presidente Balaguer en el 96 era de 26,000 millones de pesos. Y Leonel Fernández a los 4 años lo llevó a 100,000 por ahí, qué sé yo cuánto. Ya ni me recuerdo, pero en términos de dólares triplicó, y en la segunda gestión igual lo metió en 60,000, 70,000 por ahí. Hoy estamos en 120,000 el promedio del producto. Pero hablé del presupuesto, ahora el producto, que no es lo mismo. Pero es lo que quería significar, una economía pujante, la norteamericana, con una creación de más de 16 millones de puestos de trabajo, que tú salías a buscar un empleo y habían 3 disponibles. En donde aún habiéndose enfrentado a la inflación que llegó alrededor de 9 después de la pandemia y por la pandemia y la cantidad de dinero que se tiró
y los problemas en la cadena de suministro que se generaron, ¿recuerdan ustedes? Post pandemia. Igual aquí, a pesar de todo eso, los salarios allá sobrepasaron la inflación, o sea que compensaron las pérdidas y la gente tenía disponibilidad de empleo. Salía, tú querías, o sea, habían 3 empleos por gente buscando, disponible. Tú salías a buscar uno y habían hasta 2 y 3, tú tenías opciones de buscar. Había gente que hasta que no se le acabó ese dinero que le dieron, ¿verdad? Que fue una de las cosas que hubo que también inyectó a la inflación. Bueno, entonces esa fue la economía que recibió Donald Trump. Y de 6, 7 semanas para acá tenemos una situación totalmente diferente. Pues totalmente diferente. ¿Qué dice Jerome Powell, el presidente del Chairman of the Board de la Reserva Federal y del Comité de Mercado Abierto de los Estados Unidos, que es que decide la decisión? La Reserva Federal mantiene las tasas, pero degrada los pronósticos de crecimiento e inflación. En un caso degrada lo de crecimiento y en otro caso aumenta lo de inflación. La Reserva dejó sus tasas sin cambio este miércoles, tal como esperaba el mercado. Fíjense ustedes, degradó sus pronósticos. ¿Por qué? Y las dejó en 4.25 y 4.50, que es la horquilla en donde opera. ¿Por qué la Reserva Federal toma esa decisión? Por las incertidumbres sobre las perspectivas económicas que las ha generado toda esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump. Y el golpe viene ahora en abril, el 2 y el 12 de abril, que viene con la reciprocidad y otras tarifas y un sinnúmero de cosas que él ha venido prometiendo. Y los mercados en picada, ahí pasando como un mar en picada, los barcos ahí, la gente perdiendo dinero. Entonces, la Federal Reserve redujo las previsiones de crecimiento de 2.7 que tenía proyectado para el año 2025, para este que vamos, de 2.7 a 1.7. Es casi un 1%. Pero ese 1% equivale a una reducción de un 30%. 2.7 a 1.7 es un 1%. Y si hubiera sido 3, un 30% de 3 es 1. Es más de un 30% que ha reducido las perspectivas de crecimiento de la economía norteamericana, fruto de esas decisiones de política que está aplicando Donald Trump. Pero ese es el crecimiento de la economía. Y cuando la economía cae, la Reserva Federal tiene una solución. Y las economías tienen una medicina, un medicamento. Bajar las tasas de interés, tirar dinero, poner dinero en circulación, facilitar los créditos. Pero tiene otro problema entonces, porque a pesar de que la economía va a caer un 30%, de 2.7 a 1.7 en este 2025, la inflación que tenían previsto que iba a cerrar en 2.5, va a repuntar y va a cerrar en 2.7, 2 décimas más. Tú me puedes decir, pero eso no es gran cosa. Bueno, pudiera no ser gran cosa. Pero en lugar de ser de 2.5 a 2.3, 2 décimas para abajo, son 2 décimas para arriba. Cuando la inflación coge para arriba, a ponerlo así, en coloquial dominicano, cuando los precios cogen para arriba, el regulador solamente tiene una solución para eso, y es que recoger el circulante, encarecer el dinero. ¿Cómo? Subiendo el tipo de interés, subiendo la tasa de interés. Fíjense ustedes cómo tiene un dilema la Federal Reserve. La economía me cae, la solución es subir la tasa. La inflación me sube, la solución es bajar la tasa. ¿Con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Pues la Federal Reserve dice, mejor me quedo tranquilo, no hago nada, esto todavía no se sabe, no, como decían aquí, que esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice Oruga, creo que es.
Vean ustedes qué dilema, ¿eh? Ahí está, la inflación pasa de 2.5 a 2.7 y el crecimiento económico de 2.7, la proyección es que caiga a 1.7. Y el desempleo pasó de 4.3 a 4.1, votando gente de las oficinas públicas, persiguiendo a los inmigrantes y un sinnúmero de cosas. Catástrofe. Oigan la frase que se ha usado. Una economía floreciente que la recibió Donald Trump, con pleno empleo fundamentalmente. Entonces, dices, por ejemplo, para que ustedes vean, del American Enterprise Institute, un centro de estudio conservador, Michael Strain, un especialista, dice, un economista, califica de catástrofe la gestión económica de Donald Trump en siete semanas que van. Dice ese señor, y voy a leer, antes era inconcebible que un presidente, incluyendo a Trump durante su primer periodo en el 16, hiciera deliberadamente tanto daño a la economía. Dice él, gracias a Dios que heredó una economía sólida, que por más que intente destruirla, por lo menos va a aguantar un poquito más. Pero lo que se ve, miren ustedes, y eso va a tener repercusiones, porque aquí, ayer veíamos las explicaciones que daba el asesor de la Asociación de Bancos, un señor apellido González, de por qué las tasas de interés, el mecanismo de transferencia de las tasas de interés cuando la Junta Monetaria baja la tasa de política monetaria, no se transfiere automáticamente a los préstamos que tomamos los consumidores, los usuarios, los que demandamos préstamos en el financiamiento. Y entonces, ante esta decisión de la Federal, eso se va, no podrá el Banco Central de nosotros bajar esa tasa más, no va a poder porque la Federal Reserve está, vamos a decir, se plantó en 20, cuando están jugando baraja, de que se plantó en 20, está plantada la Federal Reserve, que no quiere tocar eso, porque no sabe para dónde es que va a coger la economía. Y lo lamentable de esto es que eso que vimos ahí, ligera, una pequeña muestra de que la economía cae el crecimiento y sube la inflación, eso se llama estancamiento con inflación, estanflación. Eso es lo peor que pudiera pasar, porque entonces tú no tienes mecanismo, porque si aprieta por un lado, se dispara por el otro. ¿Entendieron el concepto? Para hacer que la economía crezca hay que bajar las tasas, poner el dinero barato, tirar dinero en circulación. Pero para bajar la inflación hay que hacer lo contrario, hay que subir la tasa, hay que recoger dinero, hay que disminuir la demanda, hay que enfriar la economía. Son objetivos totalmente contradictorios. Y si eso se desmadra y eso se descontrola, ya ustedes sabrán qué problema. Y lo grande de eso es que Estados Unidos viene siendo la locomotora del mundo, en cierto modo. China la fábrica, hasta hoy. Y Estados Unidos la locomotora. El país de mayor consumo. Y la Unión Europea, por supuesto. Entonces es muy importante. Por ejemplo, nosotros, las exportaciones nosotros, ahorita vamos a conocer, el 85% van a los Estados Unidos. Pero para que los estadounidenses puedan comprar, tienen que tener poder adquisitivo, tienen que poner recursos, tienen que tener, no pueden tener problemas, porque si yo tengo problemas, primero es lo esencial, ¿no es verdad? Aparte de comprar, qué sé yo, otras cosas. Bueno, así las cosas, vamos a ver. Y era importante hacer ese de entrada, ese análisis, porque eso tiene consecuencias para nosotros también, desde el punto de vista de que aquí, de las quejas que existen, es que el encarecimiento del financiamiento, de que las decisiones del Banco Central no se han transferido de manera automática al financiamiento de los sectores productivos, ¿no? Y del consumo, y ya vemos que no va a ser tan fácil tampoco. Bueno, eso fue en Washington, en la reunión de los gobernadores de los bancos de la Reserva Federal. Son creo que 13 bancos.
el Comité de Mercado Abierto, que tomó su decisión todos los meses. Ya veremos el mes que viene cómo siguen desenvolviéndose las cosas y las previsiones que hay de la guerra comercial, que en abril Trump va a anunciar el 2 de abril y el 12 de abril, la de la reciprocidad, que dice que le va a poner a todo el mundo aranceles, que tú me tienes 5, yo te pongo 5, vamos a ver cómo eso impacta todavía más en los mercados. Y la Federal Reserve se vendrá reuniendo el mes que viene, para esta misma fecha, el 18, el 19, por ahí depende, el martes, un martes y un miércoles que se reúnen, por ahí. Bueno, por otro lado, importantísimo, después que Trump había hablado con Putin, aquella llamada extensa que tuvieron, de que supuestamente Putin había aceptado la tregua, hablaron de Medio Oriente, hablaron de Paquí, de relaciones bilaterales. Putin le pone un sinnúmero de cosas cuando lo que le interesa es la capitulación de Ucrania. Y dice que sí, que él acepta la tregua, pero es igual que cuando oigo gente diciendo, bueno, pero están hablando de la tregua por 30 días, pero hasta que no se firme, hasta que no se acuerden, no hay tal tregua. Los que hay son conversaciones y negociaciones. Y cuando, por ejemplo, se negociaba en París la paz en Vietnam y el cese de la guerra, Kissinger ordenaba los bombardeos y Nixon ordenaba los bombardeos mayores allá en Saigón, en Vietcong, ¿cómo se llama? La cosa esa por ahí. Y eso era diario y seguía la guerra, porque hasta que no se acaba, no se acaba. Mientras se está en conversación y en negociaciones, cada cual trata de negociar de una posición de fuerza. Aquel bloqueo al naval que se hizo y todas esas cosas, y los bombardeos a la zona porque iban los vietnamitas desde Laos, metían por ahí toda la munición y todas las cosas. Bueno, nada. O sea que la tregua se está negociando por 30 días, que no se ataquen las infraestructuras energéticas. Yo decía ayer y oía a un especialista, digo, no estoy desorejado en cuanto a lo que digo. No es gran cosa, pero, porque ya a Ucrania lo que le queda de la infraestructura energética es alrededor de un 20%, porque se la ha ido destruyendo Rusia. O sea que a Rusia sí le están dando en las refinerías, que es donde sale el dinero ruso de la exportación de petróleo, y Ucrania le desbarata una refinería prácticamente todas las noches. Ayer le atacó una base naval que se llama Angels, que ya es aérea, perdón, y hay un almacenamiento de municiones, de misiles. Y la foto de la explosión es casi el hongo aquel de la bomba atómica. Pero lo que quería decir es que cuando oí comentarios de gente opinando, digo, están bombardeando, es que los bombardeos van a seguir hasta que no se firme. Y lo que se está en conversaciones. Y ayer tuvo Trump la conversación con Zelensky, y Zelensky aceptó, dice Trump, que la tregua entre Ucrania y Rusia va por buen camino. Después de hablar con Zelensky, duró 1 hora, gran parte de la conversación se basó en la llamada con el presidente Putin. Estamos bien encaminados. Eso decía Trump. ¿Qué ha pedido Zelensky para la tregua? Que se le den garantía de seguridad. ¿Qué dijo Witkoff? ¿Qué dijo el asesor, el enviado, el asesor de seguridad norteamericano? ¿Y qué dijo el ministro de Defensa cuando estuvieron en Bruselas aquella vez? ¿Se recuerdan? Que no iba a haber tropas norteamericanas en el terreno. Putin no quiere, por supuesto, y ayer Macron le dijo, ¿y qué tiene Putin que opinar sobre lo que nosotros hagamos en Ucrania, que es un país soberano? Ahí está. Putin no quiere que le den armamento, pero eso no lo puede prohibir Trump. Trump puede no darle las armas americanas, pero Europa va a armar hasta los dientes a Ucrania para que tenga una posición de fuerza y para que se pueda defender, y porque por demás es la primera línea de defensa de toda la otra Europa que queda aquí occidental. Entonces, así las cosas, también oí a alguien diciendo, no, y que ahora que Trump le propuso quedarse con las instalaciones energéticas, es que la gente lee las cosas rápido, se olvida. Se propuso un Sky Shield, una protector aéreo de 120 aviones de los países de la coalición para proteger la parte, no del frente de batalla, sino la parte occidental de Ucrania, donde hay esas plantas eléctricas,
como una manera de que no fueran a ser bombardeadas y equipos de patrios, misiles, eso, antiaéreos para protegerla. Pero Trump le dijo que una de las mejores maneras que tuvieran es si los Estados Unidos mantienen el control de esas plantas energéticas. Pero eso mismo fue lo que propuso Zelensky antes. Y hay gente como que querían dándole unas vueltas. Zelensky dijo que acepta que Estados Unidos podría tomar posesión de las centrales eléctricas porque así los rusos no la van a bombardear, porque van a estar ahí personal americano. Compañía americana con gente, los que la operan son, que no, porque él no Putin no la va a bombardear porque son rusas. ¿Quién ha dicho que son rusas? Si son ucranianas y están en Ucrania. Si se hicieron cuando la Unión Soviética, y Ucrania era de los países más, de las repúblicas más desarrolladas de la Unión Soviética, en cuanto a tecnología, en cuanto a todo. Gente hablando disparate en la radio, uno tiene que oír cosas. Entonces, esa es una buena medida, porque así Putin no se va a atrever a bombardear esas. Además, bombardear una central nuclear es generar un problema para toda la zona. Y por ejemplo, Rusia tiene armas nucleares, pero si Rusia le mete un arma nuclear, una bomba a Ucrania, usted puede estar seguro que Ucrania le va a meter 4 o 5 misiles de esos o drones a una central nuclear y le va a ocasionar casi lo mismo. No lo mismo, pero casi lo mismo. Entonces, nada, están trabajando esa situación. Yo no lo veo problema a eso, al contrario, eso es una manera de proteger esos activos y así estarían, no las tropas, pero bueno, por lo menos personal norteamericano en el terreno, y lo de las tropas, dice Europa que se va a encargar de eso. Dice Trump que esa sería la mejor protección posible para asegurar que las plantas sigan funcionando. Yo no le veo problema a eso, que eso representaría una alteración a la soberanía ucraniana. No, porque Ucrania lo que está pidiendo es garantía de seguridad para evitar que Putin vuelva y ataque a Ucrania una vez se negocie el acuerdo de paz o el cese al fuego. Que Putin no quiere que Ucrania ni movilice personal, ni militares, ni se rearme, porque él manda allá y manda aquí. Obviamente Macron le dijo, usted no tiene nada que opinar de este lado, como debe ser. Entonces, todo lo que pueda llegar, en cierto modo, Trump con Putin y obligando a Zelensky en medio de alguna cierta capitulación o lo que fuese, no obliga a Europa. Él puede acordar que no le va a dar armamento americano, pero Europa sí se lo va a dar. Él puede acordar que no va a haber tropas en el terreno, pero si Europa decide que va a haber tropas en el terreno, sí la va a mandar. Quiero decir, Trump puede acordar con Putin lo que él quiera. Entonces, eso es lo que hay por ese lado, porque Europa ha tomado una decisión de rearmarse después de la actitud díscola y inconcebible que no se entiende de los Estados Unidos. Es más, se le suspendieron hasta la compra de los F-35 porque se alega que esos equipos tienen un software que tiene un kill switch, que de allá lo bloquean y no puedes usarlos. Ya tú sabes, entonces yo no voy a comprarte una cosa con una expectativa negativa como esa sin saber. Alemania modificó su constitución o la va a reformar actual con el parlamento actual que tienen las 2/3 partes, la coalición de los Unión Cristiano-Demócrata, la Unión Social Cristiana, el Partido Socialdemócrata de Alemania que está manejándose y los verdes, que está gobernando actualmente, y los verdes. El nuevo primer ministro, Friedrich Merz, quiere que se amplíe el tope del endeudamiento que es constitucional en Alemania para el poder, los 900.000 millones de euros, eso que necesita 500.000 para infraestructura, porque hace muchísimo tiempo que no invierten, porque con ese nivel de deuda no le permiten los programas sociales y ese tipo de cosas. Entonces, para que se excluya ese límite de endeudamiento para el gasto militar que era de 1% y
Trump estaba pidiendo que se llegue hasta 5%, van a llegar como a 2, 2.5, hasta 3%, y Alemania es la locomotora de Europa. Entonces ellos tienen la mayoría de los 2/3 que se necesita para modificar la Constitución ahora, antes de que él llegue, porque cuando llegue el nuevo Parlamento no lo van a tener, porque ahí entran aquellos que son pro-Putin, lo de la alternativa alemana, que esos son los fascistas. Entonces esa situación en 12 años, esos 500.000 millones de dólares para infraestructura, protección del clima y eso, porque los verdes pidieron a no superar, hay que darnos 100.000 a nosotros, para todo lo que tiene que ver con medio ambiente y ese tipo de cosas, perfecto, pero la parte de defensa va. Y Friedrich Merz había dicho que él no iba a topar eso, pero dice que las condiciones han variado después de lo que está pasando con Estados Unidos y con Putin y Trump y con Ucrania. Las circunstancias vienen determinadas sobre todo por la guerra de agresión que el presidente Putin ha hecho contra Europa. Él no dice contra Ucrania, contra Europa, porque la ayuda. Es una guerra contra Europa, no es solo una guerra contra la integridad territorial de Ucrania. Así lo está viendo Europa, no lo ve así Estados Unidos. Sin embargo, dice Alemania, necesitamos más tropas, más armamento, y eso implica más gastos. Y van a ampliarse el presupuesto. Y la Unión Europea también apeló a la cláusula de escape para aumentar 650.000 millones de euros en cada país que lo va a aportar, y 150.000 adicional que pueden salir a buscar a los mercados. En total son casi 950.000 millones de dólares para inmediatamente enfrentar la situación de rezago que tienen con relación a la dependencia de seguridad de los Estados Unidos, y comprar más armas, pero además armas europeas. Esa es la idea, para además dinamizar su economía y relanzarla. Preparación del 2030, dicen, con la amenaza de Rusia en un primer plano de preocupación. Las estimaciones de inteligencia de la OTAN sugieren que Rusia podría atacar en cualquier momento cualquiera de los países de eso. El único que no cree eso es Trump, porque él es el que más sabe, supuestamente. Entonces, en esa situación, dice, bajo esta estrategia se instará a los países miembros a comprar gran parte de su equipo militar en Europa, trabajando con proveedores europeos, ya que en los últimos años la Unión Europea, las 27 naciones, han aproximadamente comprado 2/3 partes de los armamentos que tienen de Estados Unidos. Ahora lo van a producir ellos, lo van a comprar entre ellos. La arquitectura de seguridad de la dependencia ya no puede darse por sentada, dice Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Usted ve todas las consecuencias que está teniendo la guerra comercial que Trump ha desatado, y la conchumpancia y el romance que tiene con Putin. Ahí está. Debemos comprar más europeo, porque eso significa fortalecer la defensa europea, la base tecnológica e industrial. Y cuando mezclo a Europa, recuérdense que también no lo digo, pero estamos incluyendo aquí a Canadá también, que está en la misma disyuntiva que se encuentra la Unión Europea. Canadá, Australia, y no dude usted que Japón también y Corea del Sur estén viéndose en esa realidad. Entonces, dinero van a tener por un tubo, y la dependencia, la Eutelsat, los satélites también, porque no puede Ucrania depender de que Starlink, Elon Musk en cualquier momento le cierre el switch y le bloqueen las informaciones de inteligencia, como hicieron los otros días, para que los rusos se le metan por allá por el lado de Kursk, como pasó. ¿Por qué tenían que cerrarle por 2 o 3 días las informaciones de inteligencia? Para presionar lo que se sentara, para hacerlo capitular a Ucrania. Entonces Europa ya está alertada. 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea no deberían depender de 340 millones de estadounidenses para defendernos. Vamos a proporcionar 2 millones de proyectiles de artillería cada año a Ucrania, más sistemas de defensa aéreos, misiles y drones, más fondos para la defensa de la industria
de producción ucraniana, que por cierto, Ucrania ahora mismo está produciendo más que toda la drones, más que toda la Unión Europea junta, en esa gran capacidad de producción que tienen, para que ustedes vean lo que es la situación. Y todo eso viene dado por las dos realidades, la guerra comercial que ha desatado Trump y el romance y las declaraciones de quererse anexar a Groenlandia, de quererse anexar a Canadá, de que él no está seguro si él ejecutaría el artículo 5 que establece la OTAN, de que el ataque a uno es un ataque a todos. Todas esas cosas han provocado eso que está ahí. ¿Quién se va a beneficiar de todo eso? Europa, que va a dinamizar su industria. Por ejemplo, ya hay unas fábricas de Volkswagen que está teniendo muchos problemas, que se va a ser transformada por Rheinmetall para producir equipos de combate. En lugar de Volkswagen, lo mismo que sucedía cuando en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de Volkswagen y Tiguan y Jetta y carritos Volkswagen, ahora van a producir armamento, junto con Rheinmetall, que es el monstruo poderoso de Alemania, para que ustedes vean. Y esas son las cosas que tienen sus consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Mientras Europa va a dinamizar, va a expandir sus compras con esos 800 mil millones de la Unión Europea, que la 2/3 parte, alrededor de 600 mil, se le compraban a Estados Unidos, ahora lo van a comprar en su industria local. ¿Qué van a hacer ellos con eso? Van a dinamizar la economía local. ¿Quién se va a ver afectado? ¿Quién no va a vender esos armamentos? Estados Unidos. Estados Unidos, para que ustedes vean. Bien, todo tiene consecuencias. Miren, a veces el presidente Abinader da unas declaraciones que uno a veces no sabe ni cómo cogerlas, si con pinzas, si por aquí, si por acá, porque no tiene mucho. Es un deseo de estar comparándose y cosas. Dice, asegura que en su gestión no se han aumentado los impuestos como lo han hecho otros gobiernos. Presidente, pero usted ha mandado 3 paquetes de reforma fiscal que ha tenido que echarla para atrás. ¿Usted sabe por qué las ha tenido que echar para atrás? Primero, por malas. Y por miedo a que la población se le tire a la calle. Y yo diría, bueno, pero eso ni es malo ni es bueno. Bueno, sí, es malo porque están mal hechas. Pero que otros gobiernos hayan hecho reformas fiscales, por eso usted tiene hoy 1.600 mil millones. El presupuesto de este año son 1.400 mil millones. Que usted no sabe de dónde salen, usted encontró todas esas leyes y todos esos impuestos puestos ahí, y de ahí le entran esos recursos. Y está muy bien. Y usted propuso esa reforma fiscal que echó para atrás para buscar 130 mil millones, creo que eran. Y ahora en estos días para las telecomunicaciones y cosas por aquí y la ley que está en el Congreso. O sea, yo no sé de que el país tiene el mismo nivel de deuda en términos porcentuales. No, debemos 75 mil millones de dólares, presidente. Y usted ha cogido más de 25 mil netos, más de 25 mil millones de dólares prestados. Más de 25 mil millones de dólares prestados, más que todos los presidentes que han pasado, a Danilo incluido, creo. Entonces, no. Ese es un argumento, presidente, que usted lo puede poner bonito, pero queda feo. Usted verá cuando el Fondo Monetario le diga qué es lo que usted tiene que hacer. Hay que hacer una reforma fiscal. Todo el mundo sabe que hay que hacer una reforma. Decir que usted no ha hecho reforma fiscal, usted no la ha hecho porque la que usted ha prohijado, la que se ha mandado al Congreso han sido unos tremendos tollos y no ha habido la valentía de asumir el capital político y gracias a Dios, porque de esa última, si la pasa eso, aquí todavía no se sabe cómo estuviéramos. Pero esto no es para alardear de que no hemos hecho ninguna reforma fiscal.
porque se necesita una reforma fiscal. Ahora se necesita una reforma fiscal buena, progresiva, que persiga la evasión, que desestimule la informalidad, que aumente los ingresos del Estado, haciendo que los que hoy no pagan, paguen, pero que no sientan que están siendo esquilmados. No cargarle el impuesto ITEVI a los más desprotegidos, como se estaba planteando. No, entonces, no podemos perjudicar la inversión. Es su gobierno, presidente, de que se está enorgulleciendo. Si este es el gobierno que menos inversión de capital ha hecho en la historia. 2.4% del producto, hasta Hipólito por encima, y Danilo. Pues no voy a decir Balaguer y Leonel, que Balaguer llegó hasta casi 6, hasta 6 llegó en un momento, y Leonel 4, 5 y 4 puntos y hasta 5. Entonces no veo para qué, porque hay que alardear de eso, ni sentirse orgulloso cuando debiera ser lo contrario. Una pausa, esto es Economía y Mercado.